Nuevamente, muy buenos días a todos mis hermanos en la fe, como nuestros amigos que escuchan el mensaje de Dios. Les habla nuevamente el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. También vuelvo a aclarar que es Departamento de la Libertad, muy cercano a la ciudad de San Salvador. Estamos estudiando el tema nostalgia por el cielo. En la lección anterior definimos lo que es nostalgia. Decíamos que es un sentimiento de pena o tristeza que produce la ausencia ya sea de la patria o de las personas queridas. Hablamos también de que es una tristeza melancólica y decíamos que la melancolía es una tendencia a la tristeza permanente. Vimos acerca del tema, del subtema, mejor dicho, radiante de gloria en los versos 22 al 27 del capítulo 21. Ahora vamos a continuar siempre con este tema. Vamos a ver una pequeña porción porque vamos a usar bastantes citas bíblicas para apoyar lo que aquí estaremos estudiando de esta bella clase, que son las clases ya conclusivas, es decir, estudiaremos quizás unas 6-7 clases más y con esto me sentiré muy feliz de que llegaré al final de haber podido enseñar por segunda vez el libro de Apocalipsis y esta vez de haberlo podido dejar como un legado grabado para las generaciones presentes y posteriores de la Iglesia del Señor y de cuantas personas quieran beneficiarse de la revelación que el Señor dio a través del apóstol Juan y el Espíritu Santo en este bello libro de Apocalipsis. Ahora veremos lo que es el significado desbordante de amor. Y esto está comprendido en los versos 1 al 5 del capítulo 22. Hasta ahora, el apóstol Juan o al apóstol Juan solo se le había permitido ver la ciudad desde lejos. Yo creo que todos nosotros en nuestras vidas se nos describen ciudades bonitas, de personas que las han conocido. Hay personas que anhelan conocer la ciudad de Nueva York. Personalmente yo no deseo ir a esta multitud, pero hay millones de personas que anhelan conocer esta ciudad. Yo anhelo conocer otras ciudades del mundo, pero casi estoy más que seguro que a mi edad y en relación a los recursos económicos no lo podré hacer. Entonces aquí en el capítulo 2 versículos 1 hasta el 5, sin embargo, parece haber sido invitado a entrar para que vislumbrara lo que Dios les tiene reservado a sus hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Es algo maravilloso, la ciudad eterna, lo que Dios tiene reservado a sus hijos. Primeramente, en relación a este desbordante amor, veamos la provisión celestial que se nos describe en los primeros 3 versículos de este capítulo 22. Dice que el tamaño de la ciudad sugiere que en ella hay muchos habitantes, habitantes con necesidades, y que Dios ha previsto todas las necesidades de estos. Miren qué hermoso, oigan qué hermoso.
Aquí en esta tierra, nosotros a diario tenemos muchas necesidades. Una necesidad mayor, podríamos decir que el 99% de habitantes de la tierra son las necesidades económicas. Posteriormente, después, vienen la necesidad de tener buena salud, la necesidad especialmente de tener también paz interna, ¿ve? Pero dice que Dios ha previsto todas las necesidades de estos. Dice, 3 cosas básicas son necesarias para sustentar la vida: el agua, el alimento y la salud. Y es cierto, si usted tiene agua, nosotros, hablando desde la República de El Salvador, tenemos de un clima caliente, un clima cálido. Son escasos los lugares donde es un poco fresco. Y en esta época especial del año, el clima se vuelve más cálido, más caliente. Imagínense que durante el día llega a 91 grados Fahrenheit, o sea, entre los 33 a los 34 grados centígrados. Necesitamos de ingerir mucha agua. Bueno, el agua es básica. El alimento es básico. Se dice que hay que comer 3 veces al día. Pero si Dios nos permite comer 2 veces al día, nuestro cuerpo aguanta. Y también es básica la salud. Evidentemente que todos queremos estar sanos. Evidentemente que todos los días recibimos peticiones de hermanos y hermanas que oremos por hermanos que están en el lecho del dolor, o la pérdida de un ser querido, o nosotros mismos, quien les habla. De repente, a mis años, ya la salud con facilidad se deteriora. Entonces podemos ver pues que el alimento, el agua y la salud son necesarios para la vida humana. Los primeros versículos de este capítulo 22 nos dicen que Dios proporcionará las 3 cosas, algo que se observa al dar paso la imagen de la ciudad a la del paraíso de Dios. Miren lo que tenemos en el capítulo 2 del versículo 7 de este libro de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, podemos nosotros ver, imagínense una ciudad tan bonita, con un hermoso parque. Es algo maravilloso. Y yo creo que muchos hemos tenido la bella oportunidad de ir a ciudades que tienen un hermoso parque. Yo recuerdo que en el tiempo de la guerra civil, aquí en El Salvador, por 12 años, yo fui invitado a predicar a la ciudad de Campeche, en México. Y cuando terminé de predicar eran casi las 11 de la noche. Para mí era una tortura, porque vivimos 12 años de ley marcial, que a las 6 de la tarde obligadamente teníamos que estar encerrados. Pero iba pasando en el vehículo del predicador de esa congregación y vi un parque muy lindo.
vi un parque muy iluminado y el hermano, al preguntarle, me dice, usted puede andar a cualquier hora de la noche en ese parque porque hay una plena seguridad. Es bonito ir a ciudades donde tienen un parque muy lindo. Bueno, lo primero que el ángel le mostró al apóstol Juan fue un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí esto lo vemos en el versículo 1, y quiero que veamos una aclaración. El libro de Apocalipsis, aquí en este capítulo 22, es el único capítulo del libro en el cual se encuentra la frase el trono de Dios y el Cordero. Anteriormente, fíjense bien, lo vemos específicamente en los versos 1 y 3. Sin embargo, la idea de que los dos se sientan en el trono, o sea, el lugar de autoridad, se ha mencionado varias veces anteriormente. Miren, por ejemplo, recordemos, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Nos vamos también al capítulo 12 y el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, nosotros podemos ver pues claramente esta situación que aquí se nos está presentando. Ha habido hombres que se han pasado toda la vida buscando la fabulosa fuente de la juventud. Yo desde que era estudiante de secundaria y de bachillerato, pues lo oía esto, buscar la fabulosa fuente de la juventud, con la esperanza de que al encontrarla nunca envejecerían. Hay hombres y hay mujeres, y los hay muchos. Los hay muchos, no hablo de algunos o unos cuantos. Los hay muchos que le tienen miedo a la vejez. Bueno, usted vea los canales de televisión, los medios noticiosos, especialmente cuando nos presentan a artistas, y a mí lo que me impacta más a los hombres, a los políticos de las asambleas legislativas o de los congresos, hombres de mi edad, de 68 años, que uno bien nota que continuamente se están pintando el cabello. Le tienen miedo a la vejez, no quieren mostrar sus canas. Yo me siento orgulloso de mis canas, de mi pelo ya casi totalmente blanco. Y me siento orgulloso porque es un recuerdo que me trae de mi padre. Él murió con el pelo totalmente blanco. Nunca haré esa locura o esa tontera de pintarme el pelo. ¿Ve? Realmente existen esa clase de personas, pero claro, son sus decisiones, son sus propios gustos, y yo no los estoy condenando ni les estoy imponiendo, sino que simplemente es el deseo de cada quien, y por supuesto que hay que respetarlo. Entonces, hablando pues
de esa fuente de la juventud, con la esperanza de que al encontrarla nunca se envejecerán, pero han muerto en la búsqueda. Muchos hombres y mujeres morirán en esa búsqueda. Podrán llegar a los 80 o los 90 años y por más que hagan de mostrar su apariencia es de más. Los años son años y los años pesan en el cuerpo. Yo puedo mostrar un rostro joven, una apariencia joven, pero los años que ya llevo adentro, eso no me los puedo quitar. Entonces, lo que no atinaron a entender es que la evasiva fuente no se encuentra en la tierra. Esa fuente de la juventud no se encuentra en la tierra, sino que esa fuente de juventud se encuentra en el cielo. Y esa es la realidad, la fuente que sale del trono, la fuente de la vida. Porque cuando usted, por obedecer al Señor, y le es fiel desde que obedece hasta que muere, usted un día estará en esa fuente de vida eterna. Dice el apóstol Juan que después vio el árbol de la vida, según relata en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río. En el idioma griego, o en el texto griego, mejor dicho, porque no hablo del idioma en general, sino del texto bíblico. ¿Ve? En el texto griego no se precisan con claridad las posiciones relativas de la calle, el río y el árbol. No es el propósito del texto servir de lección de un planeamiento urbano, no es una lección de urbanismo arquitectónico que nos está dando aquí el libro de Apocalipsis, sino que el propósito es tranquilizar con que Dios ha previsto las necesidades. Repito, tranquilizar con que Dios ha previsto las necesidades. Entonces dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y quiero leer una serie de citas que a mí me han impresionado, ver las descripciones que se hacen en relación a este árbol de la vida. Y quiero que me acompañen, primeramente vámonos a Salmos capítulo 46 y el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Vámonos ahora a Ezequiel en el capítulo 47. Aquí vamos a leer una extensa porción desde el verso 1 hasta el verso 12, donde habla de las aguas salutíferas, muy bonito. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.
Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadi hasta En Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Me da mucha curiosidad la última frase cuando habla y su hoja para medicina. De ahí podemos entender cómo es que Dios también utiliza de muchos árboles sus hojas en forma medicinal. Pero sigamos leyendo. Mire en Joel. En Joel, vámonos al capítulo 3 y el versículo 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Y por último nos vamos a Zacarías, capítulo 14, el versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Entonces, nosotros vemos pues, dice el apóstol Juan, que después vio el árbol de la vida, y según se relata, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba ese árbol de la vida que produce frutos. Otra aclaración: en un ejemplar bíblico se lee la nota que dice: o cultivos de frutales. Cultivos de frutales. Puede que el énfasis de la descripción está en la estabilidad del suministro de fruto más que en la variedad de ese mismo fruto. De todas formas, el pasaje dice que en el cielo Dios proporcionará todas las cosas que necesitemos. Mientras yo estaba estudiando, viene a mi mente lo siguiente. Hoy aquí en El Salvador es una época seca, no hay lluvia desde el 1 de noviembre
hablando geográfica y en cuanto a cuestiones climatológicas, hasta el último día del mes de abril, son 6 meses, se entiende que no hay lluvia. Y conforme avanza el mes de noviembre, diciembre y enero, y ya para febrero hay una escasez de limones. Hay una escasez horrible, tremenda, y el limón es tan útil en la vida hogareña. La escasez es tan enorme que usted va al mercado y los encuentra a 3 por $1. Transforme esa moneda a la moneda de su país y le parecerá algo exorbitante. Pero después, cuando empiezan las lluvias en el mes de mayo, ya para el mes de junio empieza la cosecha abundante de limones. Usted va al mercado y en lugar de darle 3 por $1, le dan 25 limones por $1. Y si usted tiene un amigo que tiene un limonero, le regala una bolsa que tiene 50 o puede tener hasta 100 limones. Esto es lo opuesto de la escasez con la abundancia. Bueno, cuando estoy hablando, dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Imagínense que nosotros, todos los árboles frutales que tenemos en todas partes del mundo, la cosecha no fuera una vez al año o 2 veces al año, sino que fuera cada mes. No habría escasez de nada. El árbol de la vida se había perdido para la humanidad por causa del pecado. Y vámonos a Génesis. Usted conoce esta historia, pero leamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 y el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y vámonos al capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y más adelante, los versos 22 al 24, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida se había perdido para la humanidad por causa del pecado, cayéndole además una maldición a la humanidad. Mire lo que dice en los versos 16 al 19, aquí en este capítulo 3 de Génesis. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida,
espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te volverás. Usted nota que estamos haciendo una serie de aparentemente contradicciones. Estamos hablando de lo maravilloso del cielo, y estamos hablando de las condiciones que Dios puso aquí en la tierra en cuanto a los frutos por causa de la desobediencia del hombre, por causa del pecado. Pero una cosa les digo, que en el cielo, sin embargo, dice la Escritura que no habrá más maldición. No habrá más maldición. Ahí lo está diciendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Ahí lo puede usted constatar claramente. Bueno, comparemos esto con Zacarías en el capítulo 14 y el versículo 11. Zacarías 14, el versículo 11. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Nosotros podemos ver que será precisamente restaurado en el árbol de la vida. Ya lo hemos leído aquí en Apocalipsis en el capítulo 2 y el versículo 7, pero también, además, lo está diciendo en el capítulo 22 y el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué cosa? El hombre y la mujer allá en Génesis se les quitó la bendición del árbol de la vida por haber desobedecido. Pero qué cosa más maravillosa que aquí nuevamente el Señor está prometiendo esa bendición del árbol de la vida. Mire lo que dice el verso 19 más abajito de este capítulo 22. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Estoy yo mintiendo lo que estoy diciendo? No. Yo le tengo temor a lo que la palabra de mi Dios me está diciendo. Yo le estoy diciendo nada más lo que Él ya ha expresado con suficiente y plena seguridad. Doy otra aclaración. Es posible que algunos se pregunten cómo puede el árbol en una forma singular, el árbol de la vida, estar a uno y a otro lado del río. Bueno, vi una vez, uno ha visto en la vida muchos bosques. Yo he tenido esa bella bendición de ver bosques grandísimos. Y al ver esos bosques, estos bosques, según expresan, crecen a partir de las raíces más alejadas de un árbol. Fíjense qué cosa. De las raíces más alejadas de un árbol. Hay en el mundo, a pesar de la deforestación que el ser humano está haciendo ya por cientos de años, hay en el mundo lugares que todavía son vírgenes, que nadie los ha plantado, pero que Dios ha puesto su mano y los ha plantado. Uno podría, por lo tanto, explicarse el árbol de la vida como un conjunto de muchos árboles
con un único sistema de raíces. Por supuesto que no debieran estar preocupándonos las aparentes inconsecuencias de un lenguaje que usted lo entiende a estas alturas, que es un lenguaje completamente simbólico. Voy a hablar la última parte de esta lección tan bella, tan hermosa, y así espero que usted la esté tomando de lo bello y de lo hermoso que la palabra de Dios nos presenta en el libro de Apocalipsis. Hago un pequeño paréntesis. Oí una vez, hace muy poco, a un predicador cuando terminó de concluir y de hablar de Apocalipsis capítulo 22, diciendo con una simpleza: qué bello este libro, ojalá que aprendamos de él. Pero yo siempre he dicho desde el principio que empecé, no solo esta segunda vez que he enseñado este libro por gracia y obra de Dios y del Espíritu Santo, y hoy lo vuelvo a recalcar: no debería haber iglesia de Cristo que estudie, mejor dicho, este libro. Este libro les inventa la victoria del cristiano fiel, les inventa más su fe. Y por supuesto, yo no lo digo con ninguna jactancia, hermanos y amigos. Por supuesto que para enseñar este libro hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo. No está que usted va a enseñarlo de la noche a la mañana, sino que usted tiene que pedirle a Dios en oración que el Espíritu Santo le ayude a poderlo trazar. Y si usted se esmera, hablo con mis siervos que enseñan la palabra de Dios, porque yo lo confieso, por muchos años tuve miedo de enseñar, tuve temor, mejor dicho, de enseñar este libro. Pero gracias a Dios lo vencí. Y yo les digo que si en el resto de años que el Señor me diera, tuviera la oportunidad de volverlo a enseñar, yo lo haría. Porque la iglesia del Señor lo necesita mucho, el contenido de este libro. No son historietas de Camino Real, no son historias de lo que sufrieron los cristianos del primer siglo, sino que son situaciones que usted tiene que entender que son aplicables a nosotros en la vida actual. Ya diera yo porque nosotros hubiéramos sufrido como los cristianos del primer siglo. Nosotros estamos, por decirlo así, comparándonos con ellos en un paraíso aquí en la tierra. Y esa es la realidad. Todas las partes del árbol constituían una bendición para los habitantes de la ciudad. Su suculento fruto saciaba el hambre de estos, y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Ahí lo dice en Apocalipsis 22 y el capítulo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hay árboles que dan frutos sabrosos y hermosos. Una de mis hermanas aquí presente, antes de empezar la clase, me decía, mi hermana Leticia me decía, tuve que derribar un árbol, me dice, un árbol de mango, porque estaba metiéndose las raíces ya en los cimientos. Y mire, hermano, me dice, me daba unos mangos tan grandotes, unos que tienen sabor a alcanfor, yo los conozco, ve, y no sé si ustedes en sus países también conocen estos o tienen estos árboles.
pero lo derribé con lástima, hermano. Y yo la entiendo, porque un árbol que da un fruto sabroso, uno no lo quiere derribar. Pues hermanos, allá en el cielo, y no hablo de mangos ni árboles físicamente hablando, porque que se les quite esa idea materialista que se enseña del gozo en el cielo en forma material. El gozo en el cielo será totalmente espiritual. Eso es lo que hay que entender. Ahora, ¿en qué sentido tendremos sanidad nosotros en el cielo? Debido a que el pecado dio como resultado la maldición, la abolición de aquel será una sanidad en sí misma. Es decir, la maldición de aquel será una sanidad en sí misma. Y otra aclaración, algunos autores asocian el árbol de la vida de los cristianos con la cruz de Jesús. A veces en el Nuevo Testamento la palabra griega que se traduce por cruz significa literalmente árbol o madero a secas. Voy a leerles, o vamos a leer juntos algunas citas, y vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Vámonos más adelante aquí en Hechos capítulo 10 y el versículo 39. Y vosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y más adelante en el capítulo 13 y el versículo 29 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces usted puede ver que en el Nuevo Testamento la palabra griega que se traduce por cruz significa literalmente árbol o madero. Hemos sido sanados espiritualmente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vámonos a Isaías en el capítulo 53 y el versículo 3. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando yo veo a hombres y a mujeres deseosos de sanidad, tanto por sus males corporales como para sus angustias mentales, me parece que tal vez las hojas del árbol representan una promesa en el sentido de que en el cielo, óigase bien, en el cielo por fin seremos sanados en cuerpo, mente y espíritu. Gracias a Dios, la gloria sea para nuestro Dios. No tendremos estas preocupaciones que ahora aquí en la tierra tenemos. Esto es algo de lo que podemos estar, hermanos, totalmente seguros, pero totalmente seguros si luchamos por esa seguridad a través de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra entrega a nuestro Dios, de nuestra obediencia a Él. En el cielo siempre gozaremos de buena salud, pero será una salud totalmente espiritual. Dios bendiga su palabra. Continuaremos con la última parte en el próximo día del Señor, si Él nos lo permite, para
que usted se engrandezca más y tenga más deseos de buscar el cielo. Que el Señor le bendiga enormemente.